El último pupitre. Todo comenzó un lunes cualquiera, en la secundaria donde estudiaba. Era una escuela vieja, con paredes descascaradas y salones oscuros que olían a humedad. Siempre me sentaba al fondo, en el último pupitre. No porque me gustara, sino porque nadie más quería usarlo. El pupitre estaba algo roto, con una pata torcida que hacía que se tambaleara cada vez que escribía. Pero lo peor no era eso. En el costado del pupitre había una frase tallada con algo afilado: no saldrás de aquí. Al principio, pensé que era una broma de algún estudiante aburrido. Era común que los pupitres estuvieran llenos de garabatos, iniciales de parejas, cosas así. Pero había algo en esas palabras que me inquietaba. Estaban talladas con tanta precisión que parecía que alguien había pasado horas haciéndolo. Ese día, mientras el profesor explicaba algo sobre trigonometría, sentí un pinchazo en la pierna. Bajé la mirada y vi un clavo oxidado que sobresalía del asiento. Me moví un poco y escuché un crujido, como si la madera estuviera cediendo. Intenté ignorarlo, pero cuando sonó el timbre para el receso, me levanté y revisé el pupitre. No había ningún clavo. Esa noche soñé con el pupitre. En mi sueño, estaba sentado ahí, pero el salón estaba vacío. Las paredes estaban cubiertas de esa misma frase: no saldrás de aquí. Alguien o algo susurraba detrás de mí, pero no podía moverme ni girarme para ver qué era. Desperté con el corazón acelerado, pero me convencí de que solo era una pesadilla. Al día siguiente, decidí cambiar de lugar. Me senté en la fila del medio, lejos del último pupitre. Todo parecía normal hasta que, al sacar mis libros, encontré un pedazo de papel arrugado dentro de mi mochila. Era la misma frase: no saldrás de aquí. Miré hacia el fondo del salón. El último pupitre estaba vacío, pero algo parecía distinto. Juraría que estaba un poco más cerca, como si se hubiera movido por sí solo. Pasaron días, y cada vez que entraba al salón, sentía una presión en el pecho. Mis compañeros comenzaron a notarlo. ¿Estás bien?, me preguntaban. No podía contarles lo que sentía, ni yo mismo lo entendía. Una tarde, me quedé después de clases para terminar un trabajo. El salón estaba en silencio, excepto por el zumbido de los fluorescentes. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un chirrido. Era el sonido del último pupitre arrastrándose lentamente sobre el piso. No había nadie más en el salón. Me congelé en mi lugar, viendo cómo el pupitre se detenía justo frente a mí. Temblando, me acerqué y vi que algo nuevo estaba tallado en el asiento: mi nombre. Salí corriendo de ahí y no volví a la escuela por una semana. Cuando regresé, el director me llamó a su oficina. Me mostró un reporte: al parecer, una noche alguien había prendido fuego en el salón de clases. El último pupitre había quedado reducido a cenizas. Sentí un alivio inmenso, pero duró poco. Esa misma tarde, al entrar al salón, vi un nuevo pupitre al fondo. Relucía como si lo hubieran recién pintado. Me acerqué por curiosidad y encontré algo grabado en el costado: te dije que no saldrías de aquí. La libreta roja. Nunca fui de prestar atención a los detalles, pero ese día algo me llamó la atención desde el principio. Había llegado temprano al salón de clases, algo raro en mí, porque siempre era de los últimos en entrar. Al sentarme en mi pupitre, vi algo que no estaba ahí antes: una libreta roja. Era de pasta dura, con los bordes gastados, como si hubiera pasado por muchas manos. No tenía nombre ni ningún dibujo en la portada. Lo lógico habría sido ignorarla, pero había algo en ella que me invitaba a abrirla, como si me estuviera esperando. La abrí. En la primera página había una frase escrita con tinta negra, en letras grandes y torcidas: escribe aquí lo que más deseas, pero cuidado con lo que ofreces a cambio. Solté una carcajada. ¿Qué clase de broma era esa? Pensé que algún compañero aburrido había dejado la libreta para asustar a alguien, así que la cerré y la dejé a un lado. El día siguió como cualquier otro. Matemáticas, historia, biología, las horas pasaban lento, y mi mente no dejaba de regresar a la libreta.
Finalmente, cuando la última clase terminó y el salón quedó vacío, me acerqué de nuevo. Nadie había venido por ella. La metí en mi mochila. Esa noche, mientras hacía mi tarea, la libreta parecía llamarme desde el escritorio. Traté de ignorarla, pero la curiosidad fue más fuerte. La abrí de nuevo, y esta vez, me quedé mirando esa frase extraña. No creía en cosas sobrenaturales, pero, ¿y sí? ¿Qué podía perder? Tomé un bolígrafo y escribí en la página siguiente: quiero ser el mejor jugador del equipo de fútbol. Esa semana teníamos un partido importante, y yo no era precisamente el mejor en el campo. Siempre me dejaban en la banca, apenas tocaba el balón. Pensé que no estaría mal probar suerte. Al día siguiente, algo extraño sucedió. Durante la práctica, me sentí más ligero, más rápido. Cada pase que daba era perfecto, y cada tiro terminaba en la portería. Incluso el entrenador, que nunca me miraba dos veces, me felicitó y aseguró que jugaría de titular en el partido. No podía creerlo. ¿Era posible que la libreta realmente funcionara? Pero no todo fue perfecto. Esa tarde, al llegar a casa, mi hermano menor me esperaba en el sofá con la pierna enyesada. Me dijo que se había caído de las escaleras en la escuela. No le di mucha importancia en ese momento, pero una idea extraña cruzó mi mente: ¿había sido culpa de la libreta? Los días pasaron, y mi suerte en el equipo seguía mejorando. Ganamos el partido gracias a un gol que marqué en el último minuto, algo que nunca habría imaginado. Todo parecía ir bien, hasta que las cosas empezaron a salirse de control. Primero, mi mejor amigo, Diego, dejó de hablarme de la nada. Cuando intenté preguntarle qué pasaba, solo me miró y dijo: tú no eras así. Algo en ti cambió. No entendía a qué se refería, pero me dolió perder su amistad. Después, empezaron las pesadillas. En ellas, veía la libreta abierta en mi escritorio, pero las páginas estaban llenas de cosas que no recordaba haber escrito. Frases como "no te detengas ahora" o "siempre hay un precio". Decidí dejar de usarla. La guardé en un cajón y prometí no volver a abrirla. Pero la tentación siempre estaba ahí. Una semana después, durante un examen de física para el que no había estudiado nada, mi desesperación me ganó. Esa misma noche, saqué la libreta y escribí: quiero pasar el examen con la mejor calificación. Al día siguiente, recibí mi resultado, un 10 perfecto. Me sentí increíble, hasta que vi a Laura, una de las mejores estudiantes del salón, llorando en el pasillo. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, y me dijo que su examen había desaparecido antes de entregarlo. Ahí entendí algo: cada vez que escribía en la libreta, algo malo le pasaba a alguien más. Traté de deshacerme de ella. La tiré a la basura, la enterré en el jardín, incluso intenté quemarla, pero siempre volvía a aparecer en mi mochila o en mi escritorio, como si se burlara de mí. Una noche, desesperado, escribí una última frase: quiero deshacer todo lo que pedí. La página se quedó en blanco. No pasó nada. Desde entonces, mi vida se ha vuelto un caos. Ya no soy bueno en el fútbol, mis notas cayeron, y mi relación con mis amigos y familia está hecha pedazos. Pero lo peor es que, cada vez que trato de olvidar la libreta, aparece de nuevo, abierta, con una nueva frase en la primera página. Nunca es gratis. El cuarto de los archivos. La escuela donde estudié siempre tuvo algo extraño. No era el edificio en sí, aunque estaba viejo y descuidado, con paredes agrietadas y techos que goteaban cada vez que llovía. Lo que hacía que el lugar fuera raro eran los rumores. Todos hablaban de un sitio al que nadie podía entrar: el cuarto de los archivos. Estaba al final de un pasillo en el tercer piso, justo donde casi nunca había clases. La puerta era de madera gruesa y vieja, siempre cerrada con llave. No había ventanas, y en la placa sobre la puerta decía "archivos escolares" en letras descoloridas. Nadie sabía qué había ahí dentro. Dicen que es donde guardan los expedientes de los estudiantes expulsados, me dijo una vez mi amigo Marcos. O que hay cosas del pasado de la escuela que no quieren que sepamos. ¿Y si solo son documentos viejos?, respondí,
tratando de sonar razonable, pero en el fondo yo también sentía curiosidad. Un día, esa curiosidad me ganó. Fue durante una semana en la que había mucho desorden porque estaban organizando la feria escolar. Los maestros estaban ocupados y los pasillos casi vacíos. Le dije a Marcos que debíamos aprovechar para echar un vistazo. Al principio, él se negó, pero después de un rato, lo convencí. Encontrar la llave no fue tan difícil como pensé. La encargada de la limpieza, la señora Raquel, siempre dejaba sus cosas en el almacén junto a la dirección. Mientras ella estaba distraída con los preparativos de la feria, agarré el manojo de llaves y se lo mostré a Marcos. «Esto es una mala idea», murmuró mientras subíamos las escaleras. Cuando llegamos al tercer piso, el pasillo estaba más silencioso de lo normal. Las luces parpadeaban, como siempre pasaba ahí, pero ese día parecía peor. Caminamos hasta la puerta del cuarto de los archivos y, con manos temblorosas, probé una llave tras otra hasta que una encajó. La cerradura hizo un ruido seco y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Adentro estaba oscuro, y el olor a humedad era tan fuerte que casi nos hizo retroceder. Encendimos las linternas de nuestros celulares y vimos que el cuarto estaba lleno de estantes metálicos cubiertos de polvo. Había cajas apiladas, archivadores llenos de papeles amarillentos y muebles rotos. «Esto no parece nada del otro mundo», dijo Marcos, aunque su voz temblaba un poco. Empezamos a curiosear entre los papeles. Eran cosas normales al principio, calificaciones de hace décadas, reportes de maestros que ya ni trabajaban ahí, listas de asistencia. Pero entonces encontré algo extraño. En una esquina del cuarto había un archivador diferente a los demás. Estaba cerrado con candado, pero alguien lo había forzado. La puerta estaba entreabierta, y adentro había carpetas negras, cada una con un nombre en la etiqueta. Tomé una al azar y vi que decía Luis Romero. «¿Quién será este?», le pregunté a Marcos, pero él estaba revisando otra carpeta y tenía una expresión pálida. «Esta tiene mi nombre», dijo, mostrándome la etiqueta. Me reí, pensando que era una broma, pero cuando revisé el archivador, encontré una carpeta con mi nombre también. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abrimos las carpetas al mismo tiempo. La mía estaba llena de hojas escritas a mano con tinta roja. Eran descripciones detalladas de cosas que me habían pasado, cosas que nadie más podía saber. Accidentes pequeños, discusiones con mis papás, incluso pensamientos que creí que solo estaban en mi cabeza. Era como si alguien hubiera estado vigilándome toda mi vida. «Esto no tiene sentido», dijo Marcos, hojeando su carpeta. «Aquí dice que me caí de la bicicleta cuando tenía 8 años, pero no había nadie conmigo ese día». Antes de que pudiéramos decir algo más, escuchamos un ruido. Algo se movía al fondo del cuarto. Apagué mi linterna de inmediato, pero Marcos no fue tan rápido. En el haz de luz, vi algo que no esperaba encontrar, una figura pequeña, encorvada, con la piel grisácea y huesos visibles bajo una carne delgada y tensa. La figura se giró hacia nosotros, y aunque sus ojos estaban hundidos y vacíos, sentí que nos estaba mirando directamente. «No deberíamos estar aquí», susurró Marcos, agarrándome del brazo. No esperé a que dijera más. Corrimos hacia la puerta, pero al intentar abrirla, estaba cerrada. Las llaves que había robado no estaban en mi bolsillo. Detrás de nosotros, el ruido de pasos lentos se acercaba. Me giré y vi a la figura avanzando con movimientos torpes, casi como si no supiera caminar bien. Marcos comenzó a gritar, golpeando la puerta, pero yo sabía que no nos oiría. «¿Qué quieres?», grité, aunque no esperaba una respuesta. La figura se detuvo a pocos metros de nosotros y señaló el archivador. No entendía qué significaba, pero algo me decía que tenía que volver ahí. Contra todo instinto, corrí hacia el archivador y vi algo que no había notado antes, una hoja suelta al fondo, más limpia que las demás. La tomé, y al leerla, sentí que el aire me faltaba. La hoja tenía mi nombre y el de Marcos, con una descripción precisa de lo que estaba sucediendo en ese momento. Se encierran en el cuarto de los archivos, revisan las carpetas y finalmente descubren que no hay salida. Mis manos temblaban tanto que dejé caer la hoja. La figura soltó un sonido extraño,
algo entre un gruñido y una risa. En ese momento, algo en mí se quebró. No sé cómo lo logramos, pero después de forcejear un rato, la puerta se abrió. Salimos corriendo sin mirar atrás, bajamos las escaleras y nos escondimos en el baño del primer piso hasta que nos calmamos. Nunca volvimos al tercer piso. La llave desapareció al día siguiente, y cuando intentamos hablar del cuarto con otros compañeros, todos nos decían lo mismo: ahí no hay nada, solo un salón vacío. Pero yo sé que no es cierto. Todavía tengo pesadillas con esa figura y con lo que vi en la hoja. A veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa. Y lo peor de todo es que sé que mi carpeta sigue ahí, esperando que vuelva. El Proyecto 17. Siempre pensé que mi escuela era como cualquier otra. Vieja, con pasillos llenos de ecos y salones que olían a libros viejos y tiza. Pero había un lugar en particular que todos evitábamos: el laboratorio de ciencias del sótano. No era un sitio prohibido, al menos no oficialmente, pero nadie quería estar allí. Se decía que antes era el lugar donde los profesores de ciencias realizaban experimentos con estudiantes para las ferias escolares. Años atrás, un incendio destruyó gran parte del área y, desde entonces, nadie lo usaba. El rumor decía que los experimentos no siempre eran seguros, y que el incendio había comenzado porque algo salió mal durante una de esas prácticas. Yo nunca había creído esas historias. Era demasiado lógico para dejarme llevar por rumores. Pero todo cambió en mi último año de secundaria. Todo empezó con un anuncio en la asamblea. El director, un hombre mayor con una voz grave, nos informó que un grupo selecto de estudiantes participaría en un proyecto especial de ciencias. Según él, sería una gran oportunidad para aprender cosas nuevas y prepararnos para la universidad. Al final del anuncio, le entregaron una lista a la profesora Morales, nuestra encargada de química. Esa tarde, mi nombre estaba escrito en el pizarrón, junto al de otros 6 estudiantes. No había pedido participar, pero tampoco podía negarme: la escuela lo trataba como un honor. El primer día del proyecto, nos llevaron al sótano. El laboratorio había sido restaurado, pero conservaba un aire lúgubre. Las paredes estaban cubiertas de paneles metálicos y había filas de mesas con equipo de laboratorio que parecía sacado de otra época. La profesora Morales nos explicó que trabajaríamos en algo llamado Proyecto 17. No dio muchos detalles, solo que era un experimento para estudiar cómo el cuerpo humano respondía a ciertos estímulos. Nada peligroso, dijo con una sonrisa que no me tranquilizó en lo absoluto. Al principio, los ejercicios parecían inocentes. Nos hacían resolver rompecabezas, memorizar largas listas de palabras o medir nuestra fuerza con máquinas extrañas. Todo era cronometrado y registrado por los ayudantes de la profesora. Pero pronto las cosas se pusieron más extrañas. Una tarde, mientras tomaba notas, noté que los demás se veían cansados, como si no hubieran dormido en días. Yo me sentía bien, pero no podía ignorar sus ojos enrojecidos y los movimientos lentos de sus manos. ¿Todo bien?, le pregunté a Daniela, una de mis compañeras. Creo que estoy enferma, susurró, tocándose la frente. No he podido dormir desde que empezamos esto. Esa noche, al llegar a casa, revisé los formularios que habíamos firmado. Había una cláusula que no recordaba haber leído antes: decía que los participantes podrían experimentar efectos secundarios como insomnio, dolores de cabeza y falta de concentración. ¿Cómo no lo había notado antes? Cada día que pasaba, algo nuevo se sumaba a la lista de rarezas. Daniela dejó de venir después de la primera semana. Nos dijeron que había tenido que abandonar el proyecto por problemas de salud. Luego, empezaron a faltar otros. Los ayudantes no daban explicaciones, solo recogían sus cosas y decían que habían sido retirados por precaución. Para cuando llegó la tercera semana, solo quedábamos 3, yo, Marcos y Elisa. A esas alturas, ya no tenía dudas de que algo estaba mal. Elisa tenía un tic nervioso en la pierna, que nunca antes había mostrado, y Marcos apenas hablaba, como si le costara concentrarse. Una tarde, decidí quedarme después del experimento para buscar respuestas.
fingí que me había olvidado mi mochila y volví al laboratorio. Allí estaban los ayudantes, hablando en voz baja mientras revisaban nuestras fichas. Me escondí detrás de una de las mesas y escuché algo que me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo más podemos mantener esto? Hasta que terminen de reunir los datos. Después, todo será desechado. La palabra desechado resonó en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? Al día siguiente, durante un descanso, convencí a Marcos y a Elisa de que algo estaba ocurriendo. No fue difícil, los dos también tenían la sensación de que nos estaban usando para algo más grande. Decidimos buscar en los archivos del laboratorio después de la sesión. Esa noche, encontramos una carpeta etiquetada como confidencial, Proyecto 17. Dentro había documentos detallando los efectos de ciertas sustancias en el sistema nervioso. Parecía que nos habían estado administrando pequeñas dosis de un compuesto experimental a través de la comida y el agua que nos daban durante los descansos. El documento final tenía una lista de nombres. Al lado de cada uno, había una etiqueta, activa o no viable. Marcos, Elisa y yo éramos los únicos que seguíamos en la categoría de activa. No viable, susurró Elisa. Eso significa que los demás. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero sabíamos lo que significaba. A la mañana siguiente, decidimos enfrentar a la profesora Morales. No esperábamos que admitiera nada, pero no estábamos preparados para lo que ocurrió. Cuando le mostramos los documentos, su expresión cambió. No parecía sorprendida, sino molesta. No deberían haber encontrado eso, dijo con una frialdad que nunca le había visto. Antes de que pudiéramos reaccionar, los ayudantes entraron al laboratorio y nos rodearon. Nos dijeron que debíamos quedarnos para más pruebas. Marcos intentó escapar, pero lo sujetaron antes de que llegara a la puerta. Nos llevaron a una habitación que no habíamos visto antes, al fondo del laboratorio. Era más pequeña, con paredes acolchadas y una camilla en el centro. Nos ataron las manos y nos dijeron que cooperáramos. Esto no es un experimento normal, dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué están haciendo con nosotros? La profesora Morales se inclinó hacia mí y susurró, estás ayudando a la ciencia, aunque no lo entiendas. Algunos sacrificios son necesarios. No sé cómo, pero Elisa logró liberarse mientras uno de los ayudantes estaba distraído. Usó una de las máquinas del laboratorio para romper las correas que sujetaban a Marcos y a mí, y juntos logramos reducir a los ayudantes. Corrimos sin mirar atrás, subimos las escaleras y salimos por una puerta trasera que nunca habíamos visto antes. No volvimos a la escuela después de eso. Nadie nos creyó cuando intentamos denunciar lo ocurrido. La policía dijo que no había evidencia, y nuestros padres nos dijeron que seguramente habíamos exagerado. Hoy, años después, todavía tengo pesadillas. A veces sueño con el laboratorio, con los documentos, con los ojos vacíos de los ayudantes. Pero lo peor es que, hace poco, recibí un correo electrónico sin remitente. Solo tenía una frase. Proyecto 18 comenzará pronto. Gracias por tu participación. La prueba definitiva. Siempre he pensado que contar lo que nos pasó puede ser peligroso, pero ya no me importa. Tal vez, si alguien más lo lee, pueda evitar lo que nosotros vivimos. No sé si fue culpa nuestra o simplemente estuvimos en el lugar equivocado, pero lo que ocurrió en mi escuela cambió mi vida para siempre. Todo comenzó durante mi último año de secundaria. Era una escuela bastante normal, un edificio grande, con pasillos llenos de carteles motivacionales y maestros que parecían más cansados que nosotros. Aunque había rumores de cosas raras en el pasado, nadie los tomaba en serio. Hasta que anunciaron la prueba definitiva. El director convocó a todos al gimnasio para un anuncio importante. La expectativa era grande, y cuando llegamos, había un hombre desconocido en el escenario junto al director. Vestía un traje gris impecable, con gafas oscuras y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su voz era tranquila, pero transmitía una autoridad incuestionable. Buenos días, estudiantes.
Mi nombre es el Dr. Méndez, y soy el encargado de implementar un nuevo programa en su escuela, algo que nunca antes se ha hecho. La prueba definitiva. Todos nos miramos confundidos. ¿Una prueba? Nadie quería más exámenes. Esta no es una prueba cualquiera, continuó. Se trata de evaluar sus capacidades más allá de lo académico. Queremos encontrar a los estudiantes más destacados en creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo. Los resultados podrían abrirles puertas que ni siquiera imaginan. Las palabras oportunidades y futuro brillante flotaron en el aire. Muchos empezaron a murmurar con entusiasmo. Para mí, sonaba como una distracción más, pero algo en la expresión del Dr. Méndez me incomodó. Una semana después, recibimos una carta individual en nuestros casilleros. La mayoría de los estudiantes había sido excluida. Solo 15 nombres aparecían en la lista de seleccionados, y el mío estaba entre ellos. Al principio, me sentí halagado, pero al leer los requisitos, algo me puso en alerta. La prueba se realizaría durante un fin de semana completo. Sin contacto con el exterior, sin teléfonos ni supervisión de nuestros maestros habituales. Sería en un edificio adjunto que nadie usaba desde hace años. El Dr. Méndez nos aseguró que había sido reacondicionado para este evento especial. Mis padres, emocionados por las promesas de becas y reconocimientos, no cuestionaron nada. A regañadientes, acepté. El sábado por la mañana llegamos al edificio. Era una estructura cuadrada y deslucida, diferente al resto de la escuela. Al entrar, nos llevaron a una sala con paredes de concreto gris y luces fluorescentes que parpadeaban ligeramente. Había cámaras en las esquinas, y el aire olía a humedad y desinfectante. El Dr. Méndez nos recibió con su sonrisa habitual. Bienvenidos. Lo que ocurrirá aquí será diferente a todo lo que han experimentado antes. Recuerden, la prueba definitiva no es solo para evaluarlos, también es para prepararlos. Nadie preguntó para qué nos estaban preparando. En retrospectiva, debimos hacerlo. Nos dividieron en 3 grupos de 5 personas. Cada grupo tenía una habitación asignada, equipada con camas y una pequeña mesa. No había ventanas, y la única salida era una puerta de metal con un código numérico que nos prohibieron intentar abrir. Nos dijeron que las pruebas comenzarían al día siguiente. El domingo empezaron las actividades. La primera prueba parecía sencilla, resolver un rompecabezas en equipo. Nos dieron piezas que no encajaban del todo, y pasamos horas intentando armar algo coherente. Finalmente, una compañera, Sofía, notó que las piezas tenían marcas que solo eran visibles bajo cierta luz. Seguimos su pista y logramos completar el rompecabezas justo a tiempo. El altavoz en la esquina de la habitación se activó. Grupo 1, excelente trabajo. Han demostrado creatividad y perseverancia. Prepárense para la siguiente prueba. Las siguientes actividades fueron más intensas. Tuvimos que descifrar códigos, resolver problemas matemáticos complejos y tomar decisiones bajo presión. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Cada vez que fallábamos, se encendía una luz roja en el techo y una alarma ensordecedora llenaba la habitación. Después, la voz del Dr. Méndez nos recordaba que debíamos hacerlo mejor. Al principio, no le dimos importancia. Pero pronto empezaron las consecuencias. Al finalizar el día, notamos que uno de los grupos no regresó a sus habitaciones. Cuando preguntamos al Dr. Méndez, nos dijo que habían sido retirados por no cumplir con las expectativas. Nadie entendió qué significaba eso. Pensamos que los habían enviado a casa, pero algo en su tono de voz hizo que varios comenzaran a preocuparse. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño. Como pasos arrastrándose por el pasillo. Me acerqué a la puerta y miré por la rendija. Había alguien allí, pero no parecía un estudiante ni un maestro. Era una figura encorvada, con movimientos torpes, que se detuvo frente a nuestra puerta por unos segundos antes de desaparecer en la oscuridad. El lunes por la mañana nos informaron que las pruebas serían individuales. La primera consistía en permanecer dentro de una habitación con luces intermitentes y ruidos ensordecedores. Cuando salí, mi cabeza daba vueltas y apenas podía caminar.
Pero algunos no salieron en absoluto. Un compañero llamado Diego nunca regresó. Su grupo intentó preguntar, pero los ayudantes del doctor Méndez simplemente dijeron que no había pasado la prueba. Nadie volvió a verlo. La tensión creció. Cada día había menos personas. Los pocos que quedábamos empezamos a notar cambios en nosotros mismos, dolores constantes, insomnio e incluso paranoia. Sofía, que siempre había sido la más tranquila, comenzó a hablar de sombras que la seguían. El cuarto día, descubrimos algo que no debíamos. Durante una prueba, encontré un documento olvidado en una mesa. Era un informe sobre nosotros, con descripciones detalladas de nuestras reacciones, resistencia física y psicológica. Pero lo que me hizo temblar fue una frase en la última página. Protocolo de eliminación, sujetos no viables serán descartados. Corrí a mostrárselo a Sofía y a los pocos que quedaban. Decidimos que teníamos que escapar, pero cada salida estaba bloqueada. Esa noche, las luces se apagaron completamente. Nos quedamos en la oscuridad, escuchando ruidos que no podíamos identificar. Algo estaba con nosotros, pero nunca logramos verlo. Al quinto día, solo quedábamos 4. Sabíamos que teníamos que hacer algo. Durante una pausa, logramos forzar una de las puertas y encontramos un pasillo que llevó a una salida trasera. Pero antes de que pudiéramos correr, las alarmas se encendieron. Detrás de nosotros, los ayudantes del doctor Méndez aparecieron, pero no eran humanos. Sus movimientos eran mecánicos, como si fueran controlados por algo más. Corrimos como nunca, y logramos salir del edificio. Cuando llegamos a nuestras casas, nadie nos creyó. La escuela lo negó todo, y el edificio fue demolido semanas después. Esto me sucedió hace unos años, y todavía no puedo olvidarlo. Era mi último año de secundaria, y las cosas no iban bien. Las noches se hacían largas entre tareas y exámenes, pero había algo más que me quitaba el sueño. Algo que no podía explicar, que me llenaba de ansiedad cada vez que me acercaba al aula 3B. La 3B era diferente a las demás. No por su tamaño ni por su ubicación al final del pasillo más viejo de la escuela, sino porque nunca estaba en silencio. Aunque estuviera vacía, siempre había algo. Un sonido leve, como un zumbido o un susurro que parecía venir de ninguna parte. Al principio, pensé que era el viento o algún problema eléctrico, pero con el tiempo noté que solo ocurría cuando yo estaba cerca. Mis amigos decían que eran cosas mías. Estás estresado, cálmate, me repetían. Pero la verdad es que ninguno de ellos pasaba por ese pasillo solo. No después de lo que le pasó a David. David era uno de esos compañeros que siempre buscaban destacar, el típico bromista que se metía en problemas. Una tarde, apostó con nosotros que podía quedarse encerrado en la 3B después de clase. Todos nos reímos, pensando que no lo haría. Pero lo hizo. Recuerdo que esa tarde, cuando todos salimos, David se escondió en el aula y cerró la puerta desde dentro. La escuela quedó en silencio mientras el sol empezaba a caer. Nos quedamos fuera, esperando a que saliera para burlarnos de él. Pero pasaron 15 minutos, media hora, y nada. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito. Un grito tan desgarrador que nos heló la sangre. Corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeamos, llamamos a gritos a David, pero no respondía. Uno de los conserjes, al escuchar el alboroto, vino corriendo con sus llaves y abrió la puerta. La 3B estaba vacía. Buscamos por toda la escuela, pero David no apareció. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. La policía vino, hicieron preguntas, revisaron cámaras, pero no encontraron nada. Días después, su familia reportó que seguía desaparecido. La escuela cerró el aula 3B por un tiempo, y nosotros tratamos de seguir con nuestras vidas, aunque la sombra de lo ocurrido seguía presente. Pasaron meses antes de que volvieran a abrirla. Por alguna razón, a mí me tocó tener clases ahí. Al principio, no quise ir, pero no podía explicarle a nadie por qué. Así que entré, con el corazón en la garganta. Todo parecía normal al principio.
Pero entonces, un día, lo vi. Estaba sentado en la última fila, como si nada hubiera pasado. David. Su cabello más largo, su uniforme arrugado, pero era él. Levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Intenté hablar con él, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Parpadeé y ya no estaba. Nadie más lo había visto. Esa fue la primera vez, pero no la última. A partir de entonces, comencé a verlo en los lugares más inesperados, en el reflejo de las ventanas, al final de los pasillos, siempre mirándome fijamente, como si quisiera decirme algo. Decidí investigar. Una tarde, me quedé en la escuela después de clases y entré a la 3B con una linterna y mi celular. Estaba decidido a entender qué estaba pasando. Mientras revisaba el aula, encontré algo extraño en el piso, cerca de una de las esquinas, un dibujo hecho con líneas torpes, como grabado en la madera con algún objeto filoso. Era un círculo con símbolos que no entendía. En ese momento, sentí un escalofrío y me di cuenta de que no estaba solo. Miré hacia la puerta y allí estaba él, David, parado en silencio. Pero no era el David que recordaba. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y su boca se movía, aunque no emitía ningún sonido. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Entonces, lo escuché. Esa misma voz que había oído cerca de la 3B antes, un susurro grave, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero podía sentir su peso, su urgencia. En un último esfuerzo, cerré los ojos y corrí hacia la puerta. No sé cómo lo logré, pero cuando salí del aula, todo estaba en silencio. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Al día siguiente, fui directo con el director y le conté todo. No esperaba que me creyera, pero lo hizo. O, al menos, actuó como si lo hiciera. La 3B fue cerrada nuevamente, y esta vez para siempre. Nunca volví a ver a David después de eso, pero a veces, cuando paso cerca de esa parte de la escuela, siento que alguien me observa. Y lo peor es que sé quién es.